Lo de Óscar Figueroa raya en la heroicidad, un hombre que venía de unos olímpicos para él lamentables por una lesión terrible, de eso vamos a hablar, logra no solamente la medalla de plata en Londres 2012, sino reventar el récord olímpico en su categoría de los 62 kilogramos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Andrés, muchísimas gracias y encantado de estar aquí en esta tierra caliente igual como la mía. Transpirando mucho todos. Sí. ¿Disfrutó el juego de béisbol? Sí, no entiendo mucho del béisbol, pero fue verdaderamente emocionante ver a estos niños haciendo estas hazañas también. Bueno, un 5-4 inolvidable, creo yo, para los cordobeses que vieron a su equipo doblegar a, sin duda, la gran potencia del béisbol nacional, que es Bolívar. Bueno, usted tiene sangre chocuana, nació en Zaragoza, Antioquia, pero se ha hecho hombre y se ha hecho figura del deporte en el Valle, en Cartago. Sí. ¿Dónde se siente usted en su casa? Bueno, pues en el Valle, porque ves el departamento y Cartago fue la ciudad que me abrió las puertas a mi nueva vida, y es donde se me han dado todas las oportunidades que tengo hasta el momento. Claro que sí, claro que sí. Vamos a ver, en los Olímpicos de Beijing, usted tiene que salir de la competencia por una terrible lesión, uno de los golpes más duros que ha sufrido en su vida. Regresó derrotado a Colombia, tuvo problemas con un entrenador de ingrata recordación para usted, yo lo sé, me lo ha confesado. Y son 4 años viviendo una tortura enorme y con el corazón palpitante, deseando sacarse la espina, y lo logra. ¿Qué se siente después de esos 4 años de terrible sufrimiento cuando usted sube al podio y muerde esa medalla que le cuelga del cuello? Bueno, verdaderamente haber logrado esta hazaña olímpica es una emoción indescriptible, porque ustedes conocen mis capítulos de vida que me ha tocado vivir en el deporte, y haber logrado esta gloria olímpica, y más después de cómo se me dificultó la competencia en ese momento, que verdaderamente pues no esperábamos que el grado fuera así de dificultad, puesto que estaba muy bien preparado. Para mí ha sido lo mejor que me ha pasado en mi vida, haber logrado ya la gloria olímpica. Es algo que no lo puedo describir. ¿Qué le pasó por la mente en ese momento en que sube al podio y los flashes y las cámaras apuntan a su rostro sonriente? ¿Qué pensaba usted en ese momento? No, verdaderamente yo pensaba que por fin había logrado lo que siempre había buscado durante tanto tiempo, era esa gloria olímpica, darle esa satisfacción a mi entrenador Osvaldo Pinilla en ese momento, que él ha vivido conmigo todo este proceso desde Beijing, y cómo se sentía mi entrenador Javier Manjarres en Cali. Entonces todo eso fue una gran satisfacción y un gran orgullo que sentí en el momento. Bueno, vamos a regresar a esa infancia dura en Zaragoza, esos 12 años en donde usted se empieza a forjarse como hombre, como ser humano, y pasa penurias y tiene que salir de Zaragoza por muchos motivos, Sí. familiares y de Sí. violencia que había allí, y se va al Valle. ¿Le queda algún recuerdo claro de esa época en Zaragoza? Bueno, recuerdo mucho que en la escuela, éramos muy patriotas en mi escuela. Éramos muy patriotas en mi escuela, a nosotros nos hacían formar, cantábamos el himno nacional. Entonces de allí viene todo ese patriotismo mío, ese amor por mi país. Y más ahora que le he dado la vuelta al mundo y que conozco tanto, es cuando más quiero mi paraíso. Entonces recuerdo esa parte de mi infancia, recuerdo algunos momentos cuando vivíamos en la finca, allá en la zona minera con mi papá, que todo era muy natural, la comida, mi crianza, todo fue muy natural en ese momento. Así es. Bueno, ¿quién es este Jorge Figueroa, su padre, que lo dejó marcado profundamente? Lo sé porque usted me lo ha contado. ¿Quién era este hombre, que era un sabio de la selva, que era un déspota en la casa algunas veces, que le enseñó muchas cosas que hoy usted le agradece, Sí. a pesar de que los recuerdos que él le dejó en la familia tampoco son del todo gratos? ¿Quién era este hombre?
Bueno, mi padre verdaderamente era un hombre muy sabio con la naturaleza, ya que en la finca donde estábamos nosotros, todo era natural, hallaba la manera de que siempre estuviéramos bien, siempre fue un hombre muy responsable en la familia, con la familia fue una persona muy respetuosa, muy conocido en Zaragoza, Antioquia, tanto así que él decía, el que no me conoce personalmente me conoce por mi fama y era verdad, era una gran persona, muy servicial mi padre, pero como padre era una persona era muy teso. Sí, sí, sí. Entonces yo creo que, pues aparte de todo ese tesón con el que fui criado, de que siempre estaba recalcándome que tenía que hacer las cosas bien y tenía que hacer el mejor siempre, pues en ese momento uno lo tomaba como malo, pero ya hoy día, ahora a mis 29 años, miro la situación y lo tomo muy diferente, porque todo ese tesón, toda esa con ese ímpetu que me crearon, ¿sí? Que fui criado con tesón, todo eso me ha servido para ser una gran persona Claro. hoy día. Y ahora háblanos de Hermelinda, esa mujer que se va con usted y otros dos hermanitos y se van al valle y el valle les abre los brazos y ahí comienza una nueva etapa. ¿Quién es Hermelinda en su vida? ¿Quién es esa mujer heroica que los crió así a golpe de corazón y de rejo? Porque usted me dice que Sí, también ella era... sí, igual ella es mi gran motor principal, ¿sí? Ha sido mi motor principal de empuje desde el momento en que decidimos salir de Zaragoza, ha sido mi motor principal para salir adelante siempre. Y pues aparte de eso la situación me ha ayudado a generar esa conciencia de superación Sí, y esa formación que fue dura de mi padre también me ha ayudado y me ha enseñado a ser mucho más emprendedor. Entonces también eso ha iniciado desde la casa. Eh, Mi madre lo es todo, es una gran mujer, lo mejor de mi vida. Sí, lo mejor de mi vida. Trabajó una mujer muy trabajadora, trabajó bastante duro en su momento para sacarnos a nosotros adelante. Y es todo en mi vida, sí. es todo. Pues usted la quiere tanto que cuando va a Cartago le cocina. ¿Qué le gusta a la vieja comer de Bueno, de sus artes culinarias? generalmente a mí me encanta la cocina, de hecho es una manera como me relajo. Sí. Sí, disfruto cocinar, estar revolviendo la olla, estar haciendo el guiso, eso es muy satisfactorio para mí, que me relaja, me tranquilizo, me siento súper bien Y a ella le cocinando. sabe rico Y a ella le sabe súper rico cuando la sazón. voy a la casa, de hecho cada vez que voy a Cartago a la casa, yo tomo las riendas de la cocina y ellos se toman el resto de la casa. Claro, pero fíjense, ahora todo es sonrisa, el recibimiento en los aeropuertos, todo el mundo quiere tocarlo, todo el mundo quiere poner la mano en ese paquete de músculos, pero hubo un momento terrible, casi trágico diría yo, muy dramático en todo caso, en las Olimpiadas de Beijing. Sí. ¿Por qué no nos recreas ese momento tan amargo, probablemente el más amargo de tu carrera deportiva? Sí, ese ha sido el momento más crucial de mi carrera, puesto que en su momento la lesión que tuve fue muy triste como se me trató, ¿sí? Siempre estuve en contra y siempre he estado en contra del entrenamiento, eh, del entrenador que estaba en ese momento, en ese entonces Gancho Karuskov. Eso era un entrenamiento que a mí no me servía, ¿sí? Mientras que mi entrenador me tiene identificado cómo tiene que manejarme las cargas, qué día subirme, qué día bajarme y qué día aumentarme, cómo manejarme el volumen, cómo manejarme la intensidad de las cargas. Volumen es cuando con poco peso se hacen muchas repeticiones. Sí, E intensidad, a lo contrario, con más peso, menos repeticiones, pero peso va muy moderado. Mi entrenador es el que sabe, ellos saben cómo manejan eso, el profe Osvaldo y Jaiber, que es mi entrenador principal. claro. Ellos saben cómo manejan ese tipo de, de-
de entrenamiento. Entonces, en ese entonces, ese entrenamiento era fuerte 100%, 100% siempre. Entonces, eso a mí me causó un estrés que generalmente la lesión que tuve, una hernia cervical en cervicales Terrible. C6, C7, eso no es común en los pesistas. Las lesiones que normalmente se dan en los pesistas son articulaciones en muñeca, en los codos, en los hombros, en las rodillas y en la espalda, pero en la zona ya lumbar, lo que es las vértebras L1, L2, S1, S4, ¿sí? Ya muy abajo. Pero lo que yo tuve fue un gran estrés debido a todo eso. ¿Es Entonces, cierto que eso ha podido dejarlo parapléjico? sí, porque era aquí en las cervicales C6, C6, C7. Entonces yo iba caminando, yo sentía que las piernas me hormigueaban como cuando a ti se te duermen las piernas, Sí. te sientas en una posición y se te duermen las piernas. Y yo caminaba y las piernas me hormigaban y iba caminando y a veces me iba, trataba de caerme. Y perdí la fuerza totalmente en la mano derecha, que por eso era que la gente veía que yo iniciaba la posición del arranque, pero se me soltaba la barra, porque perdí la fuerza totalmente. Entonces, para mí ese momento fue Y bastante... usted regresa roto por dentro y por fuera, y no había cámaras en el aeropuerto, no había flashes, no había manos que le tocaran el hombro o el cuello. Para ¿Cómo nada, se para nada. sintió? ¿Cómo se sintió? Antes las cámaras en ese momento se... yo creo que por ignorancia y por falta de conciencia, porque lastimosamente aquí en Colombia solamente se ve el fútbol, yo no tengo nada en contra del fútbol. Pero yo sí invito a los televidentes e invito principalmente a los medios de comunicación que entren a www.iwf.net. Es la página de la IWF, Federación Internacional de Levantamiento de Pesas. Que conozcan que el deporte del levantamiento de las pesas, que se enteren de la historia, de dónde viene, qué antigüedad tiene, ¿sí? Para que puedan brindarle al público una opinión clara y concisa de lo que están informando y no de lo que algunos pocos malintencionados o malas personas dicen para hacer quedar mal al deportista. Entonces en su momento se manejó la información de que yo no quería quedar campeón olímpico, yo no quise ser medallista olímpico, ¿Cómo le parece? que para que el profesor Gancho en ese momento no figurara. Entonces solo en una cabeza de esas tan corrupta cabe ese tipo de pensamiento. Pero a ver, hay gente que dice que usted es un rebelde, hay otros que dicen que usted es un nacionalista a ultranza que rechaza los técnicos extranjeros porque usted en algún momento ha dicho que a ellos les pagan unas sumas inverosímiles que no se le pagan a los Sí, técnicos es muy nacionales. cierto. Lastimosamente aquí en nuestro país, nosotros los colombianos, o bueno, yo no me incluyo en esos colombianos, pero generalmente los colombianos sí son muy extranjeristas, ¿sí? Y yo quiero aclararle, yo no soy xenofóbico, ¿sí? Muy bien, muy bien. No soy xenofóbico, pero sí me molesta mucho que le demos tanta importancia al extranjero. Cuando después de 500 años siguen viniendo aquí y se nos siguen llevando nuestro oro. ¿Sí? En el caso de mis entrenadores, se siguen llevando los méritos del conocimiento, el oro que es el mérito del conocimiento de mis entrenadores. Entonces eso a mí sí me molesta mucho, que el Comité Olímpico y Coldeportes le paguen una suma de dinero a mi entrenador y a un entrenador internacional le pagan 4 veces lo que le pagan a un entrenador nacional, cuando siempre los que saben de levantamiento de pesas y los que saben del deporte colombiano como tal, inclinados por las pesas, saben muy bien que todos los resultados, absolutamente todos, han sido de entrenadores colombianos de levantamiento de pesas. Y algunas personas que en su momento, algunos dirigentes que han tenido sus intereses propios, ¿sí? Han permitido esa corrupción, han permitido darle ese mérito a entrenadores que no se lo merecen, solo porque ellos tienen su interés. Entonces, a mí eso me molesta mucho, ¿sí? Yo aclaro, yo no soy xenofóbico, pero ese tipo de cosas
de ser tan extranjerista sí me molesta mucho. Lo que sí tengo claro, y creo que ustedes después de escucharlo también, es que indudablemente Óscar Figueroa es un hombre que habla claro, que no esconde lo que piensa, que le dice al pan pan y al vino vino, y eso desde luego lo hace un personaje incómodo. Le disgusta ese papel de ser como el incómodo de la película o la persona que siempre está rezongando y Bueno, protestando. verdaderamente no me incomoda. Me incomoda más bien no manifestar lo que yo siento. Sí, Eso sí, en su momento lo hice y me sentí muy mal. Me sentí muy mal porque de hecho tuvo sus consecuencias. En su momento bajé la cabeza y traté como de llevar la situación y lo único que recibí fue una lesión más en el hombro izquierdo, mango rotador. Y me sacó de un campeonato del mundo donde podía haber tenido también muy buenos resultados. Entonces, a raíz de eso, yo me sentí muy incómodo haber agachado la cabeza en ese momento, ¿sabe? Entonces, por eso desde entonces siempre soy o es blanco o es negro. Y el matiz que es el sí, gris, así es. pues lo discuto, tampoco soy pues tan cerrado. Sí, señor. Somos humanos y errar es de humanos. Así es. Ahora quiero que nos confiese o nos delate cuál es esa fórmula, cuál es esa receta para que un hombre que sale derrotado, roto por dentro y por fuera de una Olimpiada, vuelve 4 años después, rompe el récord olímpico, gana la medalla. ¿Qué hay ahí? Poder mental, un entrenador colombiano, como le gusta a usted, un médico que lo operó e impidió que quedara parapléjico, entrenamiento, disciplina, o es una mezcla de todo eso. Cuéntenos cómo es la fórmula Bueno, en general sí, de Óscar Figueroa. es una gran fórmula. En su momento tuve muy buenas personas a mi lado, a mi alrededor. Tuve al doctor Luis Eduardo Posada Cerón, gran amigo, Sí, médico, psicólogo, sí, una excelente persona. Conté con un cuerpo médico excelente, con los 3 mejores médicos, el doctor Mario Orlando Figueroa, ¿sí? Y en especial el doctor Jorge Felipe Ramírez, que es una eminencia de la cirugía mínima invasiva aquí en Sí. Colombia y el mundo, sí, que fue el que impidió precisamente que pudiera quedar cuadrapléjico Caray. o perder esa zona nerviosa sí, señor. de mis extremidades. Tuve el gran apoyo de mi entrenador Osvaldo Pinilla, ¿sí? El de mi entrenador, padre psicólogo Jaiber Manjarres. Tuve una familia deportiva, toda la gente de Indervalle en su momento me apoyó mucho, se me habló mucho. Y todo este conjunto de personas, en su momento también tuve una gran mujer, ¿sí? Que me habló y me orientó mucho en ese momento. ¿Cómo Entonces, se llama ella? Ruth Osorio. Qué bueno. Entonces, en ese momento, a todas esas personas les doy gracias porque aportaron mucho en mi vida en ese señor. momento, ¿sí? Aportaron mucho en mi vida y verdaderamente todo esto me ayudó. Y como dice el dicho, lo que no te mata te fortalece. Entonces, todas estas personas que estuvieron a mi lado apoyándome en todo ese momento, ayudaron a alimentar más esa crianza que me dieron mis padres, porque mis padres a mí me criaron en una mano el pan y en la otra el rejo. Ajá. Entonces yo creo que es bueno que los padres sean tesos con los hijos, porque es la manera en la que uno aprende a valorar verdaderamente las cosas, la sociedad, aprende a respetar, ¿sí? Y de esa manera uno se hace más ciudadano y más persona. Bueno, vamos a dejar un poquito al lado al Óscar Figueroa, deportista, y vamos a enfocar al Óscar Figueroa, estudiante de 7º semestre de Administración de Empresas y un hombre profundamente ecologista, amante de la naturaleza, con grandes proyectos filantrópicos para hacer revolución en los barrios pobres de Cali, para sacar a los muchachos de Siloé, de Agua Blanca y de todos estos distritos donde hay gente tan maltratada por la vida. Y él quiere rescatarla y reintegrarla en la sociedad y hacer de ellos hombres de bien. Comencemos por su curso universitario en la Universidad de Cali.
Bueno, estudio en la Universidad Santiago de Cali Administración de Empresas. Precisamente yo ahorita después de que compito adelanto mi vuelo porque pues vengo llegando casi a parciales, dentro de 2 semanas ya entro a parciales. Sí, Entonces pienso yo de que a raíz de toda la experiencia que tuve en Beijing y todo esto, ese cuarto de hora, como lo pude haber vivido muy bien, no lo viví bien. Entonces eso también me ayudó a concientizarme más de que de nada vale el cuarto de hora si uno lo tiene bien o no, y de nada vale tanto talento y tanta gloria deportiva, y más en nuestro país donde no hay un apoyo como tal. Entonces de nada vale tener tanto talento y tanta gloria cuando verdaderamente uno no tiene conocimiento, así es. ¿sí? No tiene un conocimiento el cual lo ayuda a crecer a uno como persona, eh, como un ente más de la sociedad que puede aportar uno a la sociedad. Entonces, todo esto también me ayudó a concientizarme más y emprender nuevamente mi actividad académica. Bueno, su lado ecológico, Mi lado ecológico, amante totalmente de la naturaleza, fui criado en la naturaleza y de verdad me encantaría en estos momentos estar viviendo en una finca muy arbolizada, donde todo sea natural, tener mi huerta, donde yo pueda sembrar todas estas hortalizas, que todo sea natural. bueno, y ese plan maravilloso que usted ha contado a sus amigos más íntimos de rescatar a muchachos de las barriadas pobres de Cali, ¿qué quiere hacer usted en su fundación? ¿Cómo va a orientar esa fundación? Bueno, esta fundación va orientada en la recuperación de la sociedad más marginada de la parte de Agua Blanca, ¿sí? Lo que es uno de los temas principales del proyecto es, y en su momento le presentaré al Consejo de Cali, uno de los puntos principales es que precisamente en el Coliseo María Isabel Urrutia se construya, o contiguo al Coliseo María Isabel Urrutia, se construya un colegio, Sí, ¿sí? De igual manera en esa misma zona haya un restaurante. ¿Por qué? ¿Por qué el colegio? Porque el requisito principal para que los deportistas practiquen deporte y puedan pertenecer a mi fundación es que estudien, claro, ¿sí? claro. Es que estudien. De esa manera van a aportar algo a la sociedad, a superarse, ¿sí? Vamos a aportarle mejores ciudadanos a la ciudad, Sí. no solo a la ciudad, a nuestro país y al mundo. Sí, señor. ¿Sí? Así como yo salí en su momento, tuve momentos difíciles, hoy soy ejemplo de la sociedad. Usted quiere devolver ¿Sí? eso, ¿no? Entonces quiero retribuirlo. Sí. Entonces la idea es que los deportistas tengan su desayuno, su almuerzo, entrenen, que todo sea en ese triángulo, entrenen, y en la tarde después de su entrenamiento se les dé un refrigerio y se vayan para sus casas. Sí, señor. Entonces, por experiencia propia sé que uno después de un entrenamiento de esos tiene que cumplir con la tarea, entonces vaya a hacer sus tareas y se acuestas a dormir. Entonces lo que se va a hacer es precisamente alejarlos de esa violencia. Bueno, mire, las redes sociales están en este momento al rojo vivo. Sergio Rubio pregunta por el Twitter, ¿qué significa ese gesto que usted hizo con el dedo cuando ganó el título, el subtítulo, la medalla de plata y subió al podio? Señalaba con el dedo en la cabeza. Precisamente por los capítulos de día que me ha tocado vivir en mi deporte, el más reciente, el que recuerdan fue el de Beijing, ese momento tan difícil de mi vida. Y en ese momento, como se estaba llevando la competencia, yo estaba haciendo 190 de envión, salimos en 77 con mi entrenador. La idea era que, como había quedado regado en arranque, salir en 177, asegurar la medalla, no importaba si era de plata o de bronce, porque sabíamos que Kim Jong-un, el coreano, iba adelante por el arranque. Entonces la idea era 77 y 187. Igualábamos a Kim Jong-un por marca, pero yo le ganaba porque yo era más liviano. Claro, yo claro. pesaba menos que él. Esa es la regla en el levantamiento de pesas. Entonces, en el primer intento
voy confiado, sí, porque yo estaba haciendo 190, voy confiado. Y al recoger hago un error que no tenía por qué haber cometido, cruzo la pierna izquierda y pierdo la estabilidad y en ese momento el peso empieza a moverse. Mi pues 170 kilos en este físico no son, por más preparación que uno tenga, no son fáciles de mover, no son fáciles de manejar. En el segundo movimiento voy molesto conmigo mismo. Claro. Voy molesto conmigo mismo por el error que cometo y voy ansioso pensando en el 187, ¿sí? Que iba a hacer esa y saltaba de una 187 para ir por la medalla de oro. Y fue lo contrario, las ansias, esta rabia momentánea que tenía personalmente. Contra sí mismo. Sí, contra sí mismo me llevó a botar el segundo movimiento. Entonces en ese momento ya pues pierdo las dos oportunidades que tenía de pelear la medalla de oro. Sí. Me tranquilizo, sabía que estaba muy bien preparado y no tenía por qué blanquearme, ¿sí? Generalmente en campeonatos del mundo y en Juegos Olímpicos, en levantamiento de pesas, cuando el deportista ha botado los dos primeros intentos, por lo general bota el tercero y se va en blanco. Entonces se pierde todo el honor de ser campeón mundial o conseguir la gloria olímpica, que en mi caso era lo que yo venía buscando hace mucho tiempo. Entonces hay que tener mucho poder mental y mucha conciencia. Y eso es lo que usted significaba con... Y mucha conciencia para manejar en ese instante, en esos segundos escasos, manejar esa competencia y manejar ese tipo de presión que se manejaba en ese entonces. Bueno, ¿qué va a cambiar en la vida de Óscar Figueroa después de Londres 2012? El hombre que regresó es el mismo que se fue hace 4 meses para Europa a hacer la preparación en Valencia, una ciudad industrial española, donde te aburriste como una ostra. Sí, ¿Qué va a cambiar? Digamos que esa sea la frase final de esta entrevista tan cálida con el... Bueno, yo creo que no va a cambiar mucho. De pronto sí, tengo unos ideales, como te digo, el proyecto que tengo. Ese es uno de los puntos y otros puntos que van a ser muy benéficos para la sociedad. Espero sea apoyado para sacarlo adelante porque de verdad sé que va a ser muy bueno para la sociedad. Ahora mismo, en una semana, ya estoy iniciando mis actividades académicas. Espero terminar mi carrera. Quiero ser un gran empresario y montar mi propio grupo de inversiones. Y por otro lado, manejar la parte directiva. Y comprometido totalmente con Colombia, hay que ir por la medalla de oro porque no es fácil, pero tampoco está difícil. Las cosas se pueden lograr. Óscar Figueroa, una muralla por fuera, por dentro, un hombre muy bueno, un hombre noble y todo un señor del deporte. Muchísimas gracias, hombre. Una buena tarde para todos.